Ahora sí. Y finalmente, el elemento que creo que produce el cambio más importante es la revolución industrial. La revolución industrial le propone a las personas que podemos ser más eficientes y más efectivos. Es decir, ser más eficientes, gastando menos recursos, alcanzar los resultados. Y ser más efectivos, esos resultados que sean efectivamente lo que las personas o la empresa quiere. Y para ello se desarrolló una serie de mecanismos, el motor a vapor, las máquinas a vapor, y por sobre todas las cosas vino a instalar el modelo que posteriormente instalaría la producción en línea. Y la producción en línea buscaba eso, ser sumamente eficiente, producir la mayor cantidad de productos en una misma línea, de tal forma que por unidad de tiempo la cantidad de productos que se generaran fuera mucho mayor, perdón, que si lo desarrolláramos en grupos de talleres por separado. Luego vinieron los economistas liberales, ¿no? En la década de los 80, particularmente en Chile, donde se implementó el sistema neoliberal capitalista como un centro, Chile como un centro de experimentación de este modelo, que ha traído de dulce y de agraz. No podemos negar que también hemos recibido algunos beneficios, pero aparentemente las desventajas son muy fuertes y aparentemente se van a mantener en el tiempo y hay que estudiarlas en profundidad. Pero quienes fueron los principales, yo diría, precursores del desarrollo de la administración fueron los industriales y los empresarios, por razones obvias. Desde el punto de vista de la antigüedad, Platón proponía principios de especialización y Aristóteles criterios de organización. Platón decía, a ver, usted es bueno para hacer estatuas, usted es un buen pintor, bueno, dedíquese a eso. Y Aristóteles decía, bueno, si tú tienes un pintor y tienes un constructor, yo los puedo llevar a construir una casa. En Egipto, China y Roma, siendo estados muy grandes, ustedes saben que China ocupó prácticamente la totalidad de Asia en su momento, Egipto prácticamente la totalidad de África y Roma gran parte de Europa, Asia y también tomó algo de África, desarrollaron sistemas administrativos basados en la burocracia. ¿Qué significa la burocracia? Burocracia como concepto, el gobierno desde un sillón, en el fondo eso, desde un escritorio. ¿Por qué? Porque aquí gobernaban los emperadores, quienes a su vez definían a sus representantes en las diferentes provincias, que eran normalmente miembros del ejército, que eran los representantes en el fondo del emperador en estos terrenos. Alemania y Austria, en 1550, fíjense ustedes, desarrollan los primeros atisbos de lo que sería la organización o la administración moderna. Desarrollaron los Cameralis TAS. ¿Quién eran ellos? Especialistas en diferentes funciones. El herrero, el fogonero, el tallador, el agricultor, porque ellos decían que la forma de ser más productivo es que el que sabía hacer algo se dedicara a hacerlo y lo hiciera bien. Ahora, en el siglo XX surgen las teorías modernas de administración con dos personajes que vamos a ver hoy como centro, que son Frederick Taylor, que nos habla de la administración científica, y Henry Fayol, un francés que nos habla de la administración general e industrial. A ellos, Taylor y Fayol son los primeros o los que se les considera los padres de la administración. ¿Por qué razón? Porque ellos sentaron las bases de lo que es la administración moderna. Primero, la administración científica, es decir, basada en un método, ¿cierto? Lo vimos en metodología. La ciencia o la construcción científica significa que algo se construye a partir de un método industrial, es decir, Fayol nos aporta con lo industrial. ¿Qué significa esto? Producir, es decir, aplicar la ciencia para la productividad. En definitiva, todos somos administradores de nuestras vidas, administramos las lucas, administramos los gigas de nuestro teléfono, etcétera, ¿no? Administramos las horas que estamos frente al celular, al computador. Y, por lo tanto, la administración forma parte de toda la vida del ser humano. Ahora, la gracia está en que la administración bien desarrollada, ¿qué genera? Que seamos productivos. ¿Cuántas horas está usted en el computador y cuánto estudia? Buen punto. ¿Cuántas horas usted está frente a la pantalla del celular y genera comunicación efectiva? Buen punto. ¿Cuántas horas usted está echado en una cama o en un sillón y efectivamente descansa?
De eso se trata ser productivo, que cuando uno desarrolla una actividad, efectivamente le saque el provecho a esa actividad. Y desde ese punto de vista, la productividad es el espíritu de la era moderna. A todos nos piden ser productivos desde nuestros diferentes estatus sociales, en este caso académicos. ¿Qué significa para algunos autores? Voy a ir leyendo, chiquillos, porque a mí no me interesa que se los aprendan de memoria, como siempre les he dicho, ¿no? Sino que tengan una idea genérica de lo que estamos hablando. Fayol, que es el que comentábamos recién, nos dice que administrar es prever. Y ese concepto me encanta para todos nosotros, como enfermeros y enfermeras. Prever, es decir, visualizar lo que puede ocurrir y a partir de ello organizar los recursos que tenga, sean estos materiales o capital humano, dirigirlos, es decir, establecer claramente hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, coordinarlos para que dos personas no hagan lo mismo y controlar a través de la gerencia. Yo soy el gerente, yo defino la organización, la dirección, la coordinación y el control. ¿A través de qué? De que estoy preveyendo lo que va a ocurrir. Esto, lo primero que vayan pensando cada uno y cada una de ustedes, es que es la forma en que van a tener que organizarse como equipos de trabajo para desarrollar las actividades en esta asignatura, así como en metodología. Y en otras, obviamente. José Antonio Fernández Arenas nos dice que la administración es una ciencia social. Absolutamente. Porque nosotros lo que organizamos son recursos sociales, materiales u otros, y a la vez capital humano, personas. Por lo tanto, la administración, más que una ciencia científica, proviene de las ciencias sociales y busca satisfacer objetivos que hayamos presupuestado, si es que son institucionales o personales, por medio de una estructura, a través de un esfuerzo humano coordinado. Agustín Reyes Ponce nos dice que la administración es un conjunto sistemático de reglas, fíjense, para lograr la máxima eficiencia, mayor productividad con el menor desgaste posible, en las formas de estructurar y manejar un organismo social. Cuando hablamos de un organismo social, puede ser una comunidad o puede ser una empresa o una institución. Harold Kuntz y O'Donnell nos dicen que la administración es la dirección de un organismo social, empresa, organización, comunidad, y su efectividad en alcanzar sus objetivos. Es decir, hay que tener objetivos claros y cómo nos organizamos para alcanzarlos de buena manera. Fundada, ojo, y este concepto es clave, en la habilidad de conducir a sus integrantes. De ahí la relevancia del líder, del liderazgo que todos y cada uno y una de ustedes debe asumir en estos equipos de trabajo. No pueden permitir que siempre esté el mismo líder dirigiendo las acciones. Si eso ocurre, es que no estamos siendo capaces de organizarnos adecuadamente. Sin embargo, si eso permanece en el tiempo y necesitamos alcanzar los objetivos, quizás tengamos que dejar por un tiempo al mismo líder, pero no es lo recomendable. Terry nos dice que la administración es un proceso distintivo que consiste en la planeación, organización, ejecución y control para determinar y lograr los objetivos mediante el uso de gente y recursos. Ya ustedes pueden ver que todas estas definiciones separan a los recursos propiamente tal de las personas y yo espero que no hablemos nunca más en un curso en el cual ya esto esté presente de recursos humanos, porque ese concepto no existe. Hablemos de capital humano o gestión de las personas. Tenenbaum nos dice que la administración es el empleo de la autoridad, pero ojo, la autoridad nosotros la vimos en los cursos anteriores, no como poder, no como yo ejerzo autoridad porque alguien me dio esa autoridad a través de un dictamen, es decir, yo soy general, soy jefe, soy rector, soy presidente de la República. No, ejerzo autoridad porque las personas me entregan la autoridad a mí, producto de que distinguen en mí a alguien que puede liderar de manera adecuada. Cuando hablamos de autoridad, entonces no hablamos de la autoridad que te da un cargo, sino el poder que te dan las personas para coordinarlos, dirigirlos de tal manera de llegarlos al fin último. Entonces Tenenbaum nos plantea bajo esta premisa que la idea es que tú tengas subordinados responsables, ¿sí? Y consiguientemente grupos que ellos comanden. Es decir, aquí no hay un único líder, que es el mecanismo que yo más utilizo en mi trabajo. ¿Cuál es? Pequeños equipos autónomos. Cada equipo va a ir rotando un liderazgo, aunque siempre hay un liderazgo que emerge permanentemente, ¿no? Pero la idea es que hayan pequeños equipos que trabajen en las diferentes áreas y que sean autodirigidos. Entonces, antes de la definición final de administración, donde haya vida, va a haber algún tipo de organización. La administración organiza
recursos. La administración logra información, logra que la información aislada proveniente de diferentes fuentes se transforme la relación de estos grupos en que éstas sean significativas a través de información de calidad. Y por supuesto, si lo hacemos de esta manera, todos resultamos afectados, ya sea por las buenas prácticas, vamos a obtener muy buenos resultados y productividad, o por las malas prácticas. ¿Qué va a pasar? Vamos a quebrar. En consecuencia, la administración hace que los esfuerzos humanos sean más productivos y generen el mejoramiento y progreso de las premisas constantes. ¿Cuáles premisas constantes tenemos nosotros como carrera para nuestro futuro? Como profesionales de la salud en la región, mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas de nuestra región. Ese debe ser el sentido. Y por lo tanto, para este curso, en caso de que se los pregunten en alguna prueba, y que les podrían preguntar la próxima semana para unas decimitas, ¿no? ¿Qué es la administración? Un proceso particular, es decir, único, consistente en la planeación, organización, dirección, control, todas estas desempeñadas para determinar, primero hay que determinar qué objetivos vamos a alcanzar y a su vez determinar con qué recursos y con qué seres humanos lo vamos a hacer. Piensen en metodología de la investigación. Ayer estuvimos hablando de aquello. ¿Qué proceso tienen que desarrollar? Bueno, presentar un proyecto de investigación. Para eso tienen que planearlo, tienen que organizarlo. Alguien lo tiene que dirigir, pero también alguien tiene que controlar que todos cumplan con sus funciones. Y para ello tienen que determinar qué objetivos son los que pretenden alcanzar. Y es la tarea que tienen, la lectura, ¿no?, de varios documentos para definir cuáles son los objetivos que se van a promover alcanzar. Y con ello van a tener que determinar en definitiva la viabilidad que veíamos ayer en el proyecto, el uso de qué recursos y con qué seres humanos vamos a contar. Bien, ese proceso tiene algunas características. Primero, su universalidad. Aplica a todo. Su especificidad. Ojo, si usted es bueno en la clínica, no necesariamente puede ser un buen administrador. Si usted es un buen administrador, no necesariamente es un buen clínico. Por lo tanto, la recomendación aquí es que hay que dedicarse y ser específico. Tiene una unidad temporal. La administración no para nunca. Uno siempre está gestionando y está organizando recursos y funciones. Tiene una unidad jerárquica, es decir, va a depender de cómo se organice, pero en definitiva existe una jerarquía que uno puede distribuir equitativamente entre los funcionarios o asumir en su totalidad. Como se nos dice a nosotros cuando somos jefes o gerentes. Bueno, los éxitos son de todos, los errores son míos. ¿Sí? Entonces, en términos de unidad jerárquica, uno establece que todos tenemos responsabilidad, todos. Yo les conté la frase que le dio un guardia, bueno, no sé si es mito, pero está en varios documentos por ahí registrados, que cuando Kennedy fue a Cabo Cañaveral a ver el despegue del Apolo, le preguntó al guardia cuál era su función y el guardia le dijo poner un hombre en la luna. Eso significa que el tipo estaba tan comprometido como guardia de seguridad, tan comprometido como el gerente o el director de la misión. Y por supuesto, en la búsqueda de eficiencia y eficacia, es decir, que con el menor uso de recursos posible alcancemos los objetivos planteados y que estos objetivos efectivamente sean los que la institución ha determinado o requiere o necesita. En términos muy generales y para usar un monito, ¿no? Lo que buscamos, en definitiva, es que con 6 elementos básicos, pueden ser mucho más, ¿eh? Personas, materiales, métodos, máquinas, dinero, mercado, nosotros generemos un objetivo final a alcanzar y para lograr aquello tenemos que desarrollar el proceso administrativo, que fundamentalmente se plantea hoy día en estos 4 casos. Hoy día, no sé si todos saben, pero hay normativa en términos del proceso administrativo que están establecidas en la norma ISO 9001-2000, la última versión, si no me equivoco, es 2018 o 19, y para Chile es la norma chilena 45.000, que establece todo el proceso administrativo, fundamentalmente
parte con estos 4 elementos: planeación, organización, dirección y control. ¿Para qué? Para alcanzar ese objetivo, esa meta final. Parece sencillo, pero les puedo asegurar que es extremadamente complejo. Y lo vamos a diferenciar de gestión antes de que sean las 4:30. Primero, la gestión es una acción concreta. Es decir, es llevar la administración, vuelvo atrás, de la planeación, la organización, la dirección, que todo eso queda en un papelito muy bonito. Ahora, ¿qué hay que hacer? Llevarlo a la acción. Hay que hacerlo. Por lo tanto, significan diligencias, significa pararse del escritorio, ir a hablar con Juanchito, generar reuniones, mandar el correo, ejecutar el presupuesto. ¿Me explico? Son los trámites en el fondo, la diligencia que uno desarrolla. La administración implica todo este proceso, pero la gestión implica llevarlo a cabo, hacerlo en lo concreto, hacer la acción concreta. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Aquí les puse un link abajo, chiquillos, donde está el código sanitario. El código sanitario es un monstruo que van a demorar un par de semanas en leer, pero al menos, y esto se los digo con todo cariño y respeto, una vez en la vida lo tienen que leer por lo menos, por favor. El código sanitario establece todas las funciones y normativas que regulan las profesiones médicas y no médicas. Nosotros, para variar, estamos en las no médicas, ¿no? O sea, los médicos, cirujanos están en un nivel, por el otro lado están las matronas, luego vienen todos los profesionales de la salud agrupados en diferentes áreas. Sin embargo, para nosotros lo relevante es que el artículo 113 de este código, que se está modificando hoy día, ojo, pero hoy día sigue vigente el Código Sanitario actual, dice que los servicios profesionales de la enfermera, debería decir, y el enfermero, por obvias razones, o enfermeres, no sé, vamos a tener que ponernos de acuerdo, comprenden la gestión del cuidado. Fíjense ustedes, la gestión del cuidado en lo relativo a promoción, mantención, restauración de la salud, prevención de enfermedades o lesiones y la ejecución, ojo, de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico. Y debe velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente. Es decir, tenemos que hacer todos los trámites y diligencias que implica gestión del cuidado. Educar, investigar, hacer la asistencia clínica, promover, ¿no? Tenemos que hacer esa diligencia. Y a su vez, tenemos que velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente. Fíjense entonces que el profesional de enfermería está mandatado por el artículo 113 del Código Sanitario a desarrollar la gestión del cuidado y la administración de los recursos. Por lo tanto, ustedes comprenderán que este curso es vital para nosotros y por lo tanto, en particular para mí, decidí tomarlo porque algo de experiencia tengo haciendo gestión, buena o mala, eso no lo vamos a discutir hoy día, y por lo tanto me interesa que lo manejemos de la mejor manera posible y que no sea una asignatura como mucho nos pasó en la universidad, chiquillos, que era la asignatura comodín, que era muy latera, entonces vamos un ratito y después ya chao. No, espero intentar motivarlos y que sea entretenido. Vamos a ver. ¿Cuáles son los principios clásicos de la administración? Esto no se lo tienen que aprender de memoria, por favor, en lo absoluto, ¿eh? Pero sí manejarlos. Primero, la división del trabajo, es decir, no todas las personas pueden hacer lo mismo. La unidad de mando, es decir, que el mando, la jerarquía tiene que tener una sola línea, no pueden haber 3 jefes o 4 jefes, sino que hay uno máximo que se coordina con los demás jefes dependiendo la división del trabajo que acabamos de mencionar. Subordinación de intereses particulares a los generales. Obviamente que bajo la división del trabajo y la unidad de mando se establecen los intereses de la institución y a ellos nos debemos. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía a la cual debemos rendir cuentas si es que no funcionamos de esa manera. Ahora, esa jerarquía no puede darse en un ambiente de inequidad, por el contrario. Para ello, entonces, que en Chile se promueve mucho la formación de sindicatos, porque hoy día, a la hora de negociar el empleador con el empleado, hay una jerarquía y una diferencia notable. Entonces, en busca de la equidad, perdón, y para que esta negociación sea un poco más justa, se promueve la formación de sindicatos. Ahora, a todas las empresas le temen a los sindicatos, así que es un tema complejo. Autoridad y responsabilidad. Ojo, ojo con esto. Reitero, la autoridad no es la jerarquía. No es que yo mando porque soy el jefe. No es que yo mando porque soy el dueño de casa. No es porque yo me llevo la pelota si me enojo. No es que yo les apago el computador si ustedes no me hacen caso. No, se trata de que la autoridad que uno recibe porque los demás creen en uno mismo implica mucha responsabilidad.
Es decir, uno no se puede aprovechar de esa confianza, sino que por el contrario, tiene que asumir que va a tener que liderar el proceso y, como dije antes, los beneficios compartirlos con todos. Las culpas las debe asumir uno. Porque cuando uno lidera, chiquillos, cuando uno es jefe, y esto lo he dicho también en reiteradas oportunidades, uno delega la función. Es decir, oiga, señorita, dele este medicamento al paciente, pero no la responsabilidad. Si esa señorita va y le administra mal el medicamento y el paciente sufre una lesión o un daño a su salud, producto de la atención, eh, la función usted se la entregó a la señorita, o sea, quien fuere, ¿no? Médico, TNS, lo que sea. Pero la responsabilidad sigue siendo suya. Así que ojo con aquello. Cuando uno lidera, cuando uno manda, cuando uno es jefe, tiene que asumir que así como le pueden caer un par de flores, cuando las piedras caen, vienen con todo. Esa responsabilidad siempre entonces debe implicar orden y disciplina. ¿Qué significa eso? Trabajar de manera planificada y disciplinada en términos de que si yo tengo una planeación, la respeto. ¿Centralización en qué sentido? En que las decisiones siempre se tomen en conjunto, pero que haya un centro, que es el jefe. Que no se tomen decisiones sin que el jefe las sepa, porque probablemente el jefe, en su rol de jerarquía, pueda tomar decisiones que impacten una decisión que se toma abajo. Por lo tanto, deben ser comunicadas. Otro elemento central de la administración o principio central es la remuneración. Es decir, la remuneración debe ser justa y adecuada al esfuerzo eh, dado por el funcionario. Evidentemente, y en el marco del contexto de la productividad, evidentemente que eso nos lleva a un análisis que es más profundo. O sea, ¿cuánto es justo? Hoy día el sueldo mínimo, 321.000 pesos, ¿es justo? ¿Se puede vivir con ello? Complejo, ¿no? A partir de ello yo doy dirección. Gente mal pagada, o sea, que se siente mal remunerada, obviamente que no me va a hacer caso, claramente, porque la remuneración inmediatamente se traspasa a insatisfacción. Y por lo tanto eso puede generar problemas en el principio 12, en la estabilidad y la duración del personal. Que la gente esté muy poco tiempo, haya mucha rotación, te impide alcanzar los objetivos, porque las personas nos demoramos todos cuando llegamos a un nuevo trabajo en adaptarnos y poder funcionar. Los expertos hablan de que alguien, y a ustedes les va a pasar cuando lleguen a su primer trabajo, les va a costar al menos un año adaptarse a la cultura organizacional, al clima de trabajo, a los procedimientos, etcétera. Y eso recién, si yo paso este año y alcanzo esta estabilidad y esta duración del personal, alcanzo el espíritu de equipo. Y cuando yo alcanzo el espíritu de equipo, aparece un elemento que es clave, que es la iniciativa. Normalmente cuando uno llega a un grupo y no conoce bien a las personas y no se producen los principios anteriores, uno pasa piolita, como dicen ustedes, disculpen la expresión un poco académica, ¿no? Y no opinamos, no decimos nada, nos quedamos calladitos, aunque estemos en desacuerdo. Y está bien, porque uno cuando observa efectivamente la aparición de ese espíritu de equipo, uno comienza a compartir sus iniciativas porque tiene la confianza de que no lo van a ganar para chuleteo, de que no lo van a molestar, que no lo van no le van a hacer, en el fondo no le van a hacer bullying por presentar una idea. Y eso es clave. Entonces, todos estos elementos, chiquillos y chiquillas, yo se los recomiendo que los revisen en su interior a la hora de trabajar en equipo, pues son muy importantes. ¿De acuerdo? Llegamos a la primera parte que buscaba entonces establecer una definición de administración. La vamos a preguntar en la próxima clase. Así que ustedes van a estar muy atentos a aquello, seguramente. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el trabajo que vamos a hacer nosotros, pero lamentablemente no lo tengo abierto, así que denme un segundito. Y les voy a ser súper honesto, esta rúbrica me llegó hoy, por eso no la he subido y he estado cambiando las clases, así que quiero hacer varios cambios porque en algunos casos que fueron acordados con Santiago, digamos, que no estoy muy de acuerdo con algunas cosas. Pero bueno, en fin, vamos. Este es el instructivo para el primer trabajo, damas y caballeros. Ya voy a entregarles la planeación y vamos a definir qué día vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Así que no se angustien ni se pongan ansiosos. Sabemos entonces que la gestión del cuidado está a cargo del profesional de enfermería, por lo tanto tenemos que conocer las organizaciones donde vamos a desarrollar esa gestión del cuidado. Y para poder conocer esas organizaciones hay que conocer de qué se componen, quiénes las componen, qué estructura tienen, cómo se organizan, cuáles son sus funciones, etc. Entonces lo que vamos a hacer en paralelo
porque les va a servir para metodología. Ojo, en paralelo con metodología vamos a investigar eh, el sistema de seguridad social que tenemos nosotros en Chile, conformado por personas, tareas y la administración de estas, pero en la red asistencial. ¿Qué vamos a hacer? Cada equipo, a mí no me gusta hablar de grupo, me gusta hablar de equipo, escogerá una organización de salud. Por eso partimos hoy hablando, aunque ustedes lo sabían claramente, obviamente, de los tres niveles de la organización: los organismos reguladores, los organismos supervisores y los organismos ejecutores. Por lo tanto, damas y caballeros, sin repetir, ustedes van a elegir alguno de ellos libremente. Yo esperaría que obviamente no todos elijan el MinSal. Ojo, el MinSal es el más complejo, porque van a tener que estudiar todo hacia abajo. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Y grupos de cuántos serían entonces? No, los mismos que estaban trabajando en método, me agradaría mucho que fuesen los mismos grupos porque vamos a trabajar en paralelo las asignaturas. Pero, por ejemplo, yo no tengo metodología, entonces tendría que como unirme a algún grupo nomás. Exactamente, al grupo que usted estime conveniente o al grupo que la acepte en el fondo. No tengo problema. Hay Ah, ya. varios grupos que están, hoy día son 4. A mí me gusta, mire, quizás con el futuro me entiendan por qué. Que los grupos sean impares. Así que trate de unirse a un grupo que tenga 4 y al mismo tiempo entonces le hago el llamado a los compañeros y compañeras. ¿Quién era, perdón? ¿Quién me habló recién? No me di cuenta. Yo, ¿Perdón? Yaritza. Ah, Yaritza, ¿cómo le va? Yaritza, sí. Entonces le hago un llamado a todos los compañeros y compañeras, por favor, para que sumen a Yaritza a trabajar con ustedes. ¿De acuerdo? Por favor. Sobre todo aquellos grupos que tienen 4 personas. De acuerdo. Están viendo todo en la pantalla, ¿cierto? Sí. No. Sí, profe. Gracias, gracias, gracias. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escoger una organización de salud. Fíjense ustedes, pues, piensen estratégicamente. ¿Qué significa esto? A ver, ¿yo qué voy a estudiar? Voy a estudiar la gerontología. ¿Y la gerontología quién la tiene a cargo? La APS. Pero las políticas de adulto mayor las regula la Ceremi. Entonces estudiamos el Ceremi. Yo voy a estudiar vacunación. Ya. Todo lo que es vacunación está concentrado hoy día en los centros de salud familiar. Por lo tanto, prefiero estudiar un centro de salud familiar. ¿Me explico? Puede ser una forma, ustedes pueden elegir otra, ¿no? Para seleccionar una organización de salud, que puede ser cualquiera de esta figurita que nosotros, yo insisto en que ojalá manejen esa figurita porque les permite tener una visión global de todos los componentes del sistema de salud. Para ello van a tener que buscar el organigrama. El organigrama les puedo asegurar que está en sistema, ya lo pueden buscar. Luego tienen que identificar el nivel de atención al que corresponde. Podrían ustedes, ojo, elegir una UCI, por ejemplo. No hay ningún problema y sería fantástico que alguien nos pudiera presentar una UCI, un servicio de traumatología, una urgencia. ¿Cómo se organiza una urgencia? Sería súper interesante y entretenido. De verdad. Luego tenemos que identificar la conformación de la organización a través de sus componentes. Todas las organizaciones hoy día que son acreditables y que por lo tanto son todas las instituciones que forman parte del sistema de salud, tienen un documento donde todo esto está clarito, todo, 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 que es justamente el plan estratégico de la institución. Por ejemplo, la universidad tiene todo esto claramente establecido en su plan estratégico. Por lo tanto, si me preguntan a mí qué tienen que hacer, busquen los planes estratégicos de estas organizaciones. Ideal es que puedan visitar alguna y entrevistarse. Sería maravilloso. ¿Ya? Mencione 3 componentes o dimensiones para la gestión en salud. El componente político, modelo de gestión que tiene esa institución, el componente económico, cómo se financia, que nosotros hemos hablado harto de ello, y el componente técnico, cuál es el modelo de atención que están tomando. Por ejemplo, si es un CEFAM, claramente el modelo de salud familiar. Que si es la Ceremi, el modelo de atención en red y de salud integral. ¿Sí? Eso lo van a encontrar claramente. Fíjense ustedes, el trabajo debe ser realizado en un grupo de 4 a 5 personas. Yo les reitero, para mi gusto, y yo espero que en el futuro me hagan caso, me entiendan, no que me hagan caso, me entiendan, es que grupos impares permiten un mejor trabajo. Se los digo solo por experiencia. ¿De acuerdo? Y una vez que tengan toda esa información, la van a presentar
Igual como trabajamos en metodología. ¿De acuerdo? Aquí dicen, por ejemplo, letra Calibri. No, chiquillos. Esto es algo que yo estoy luchando con la institución porque yo trabajo para estas asignaturas, metodología, metodología y gestión, con el mismo instituto. Y por lo tanto, si nosotros sabemos que la entrega final que ustedes tienen que hacer es una tesis que tiene tales o cuales características, yo tengo que acostumbrarlos a trabajar con aquello. Por lo tanto, en esta condición corre lo que hemos hablado en metodología, que es Times New Roman. Y por lo tanto vamos a utilizar los mismos espacios. ¿De acuerdo? ¿Cuándo vamos a entregar nosotros? El 17 de junio. Tenemos harto tiempo, ¿no es cierto? Así que espero yo trabajar con ustedes e ir recibiendo reportes semanales. Pero les vuelvo a reiterar, vayan trabajando en paralelo con métodos. Es decir, a ver, ¿qué voy a investigar yo? Voy a investigar en un hospital. Bueno, entonces elijo, mire, para ser más concreto, voy a estudiar frecuencia de accidentes cardiovasculares, ojo, escuchen bien esto, en población menor de 35 años. Ah, chupaya. A ver, entonces, tengo que analizar primero. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde los pacientes llegan o dónde los atienden? Entonces, probablemente yo tenga que definir que voy a estudiar o la recepción en urgencia o voy a trabajar con la UCI, que es la unidad de cuidado intensivo donde el paciente normalmente ingresa. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar con ese paciente en UCI para metodología de la investigación, evidentemente que va la asignatura de gestión que voy a elegir, la UCI. ¿Me explico? De tal manera de no duplicar trabajo y que estos trabajos se vayan complementando y por lo tanto tratemos de hacer una unidad de trabajo adecuada y óptima. Nomenclatura APA, como ustedes ven, eso también ya está en el otro trabajo. Profesor, Así que, perdón, dígame. dijo que tenían que ser 4 grupos, ¿cierto? Para tener como cada uno un tema. No, 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 no. Número de ¿O pueden grupos, ser? no. El número de integrantes es al que yo me refiero. Ah, El ya, número de integrantes, la rúbrica lo dice, yo no voy a cambiar eso. Es entre 4 o 5. Yo sé que hay ya, por ahí un grupo de 6. Ojo con eso, tienen que hacer el cambio. El punto está en que los grupos pueden ser de 4 o 5 personas. Mi ya, recomendación es que sean de 5. ya. ¿Ok, Profe, ok? Dígame. nosotros ya tenemos listo y le vamos a mandar el correo que escogimos la U. Excelente, mándamelo al tiro. Ojo, esto es igual que todo, lo lamento, chiquillos, Ujú. porque podríamos hacer una votación, un sorteo para sacar los lugares. Pero reitero, eh, yo les voy a ayudar en caso de que se repitan a seleccionar un área más específica. Pero ustedes, la idea es que elijan un espacio no porque me tinca, no porque, ay, qué bonito sería, sino que sea un espacio, que no necesariamente me lo tienen que enviar hoy, por favor, que vaya de la mano con el proyecto de investigación. Las chiquillas tienen la suerte de tenerlo claro, así que cero rollo. Pero los demás, no se apuren, no se atropellen porque se van a tropezar. Vayan con calma, tómense aquí el viernes. El viernes recuerden que yo no les he mandado todavía la invitación, pero se las voy a mandar. Nos vamos a reunir para ver los temas de método y por lo tanto, si alguien tiene algunas consultas ahí, podemos ahí definir claramente cuál sería la organización que van a tomar para gestión. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Claro. ¿Qué pasa si se repite el servicio, pero no la patología? No En sería caso de ser bueno. así. No, no, por eso le decía yo que en ese marco, por ejemplo, vamos a trabajarlo el día viernes para delimitar. Por ejemplo, usted me dirá, oiga, profe, pero es que los dos vamos a estudiar UCI. Ya, bueno, pero veamos, para este estudio por lo menos, veamos la posibilidad de trabajar con UCI diferentes, de hospitales diferentes, porque lo más probable es que la organización de una unidad de cuidados intermedios, porque quizás, supóngase, supongámonos que el hospital de Coquimbo tiene UCI, ¿de acuerdo? Pero el Hospital de La Serena no tiene UCI, sino que tiene una unidad de cuidados intermedios. Tratan los mismos pacientes, pero se dan cuenta que la organización de esas unidades es distinta. ¿Me explico? Sí, sí entiendo. Fantástico. Ya.
Ya. Esta es la rúbrica, entonces ustedes, como siempre saben, nadie podría sacarse mala nota, muchachos y muchachas, si tienen la rúbrica y tienen claro qué es lo que tienen que hacer. Aquí dice claramente que en términos de aspectos de la portada, yo no voy a leer esto, me parece una lata, yo creo que cada uno lo tiene que analizar y me harán las preguntas necesarias, ¿no? Pero para hacer una portada, por favor, no presenta 3 o más de los elementos solicitados, obviamente que va a ser insuficiente. Y sobresaliente va a ser si presenta el logo de la universidad, la facultad, la escuela, si es que así corresponde, el nombre de la asignatura, el título en la parte central, integrante y docente de la asignatura, fecha y ciudad. O sea, son cuestiones que son mínimas. Y con eso van a obtener todo el puntaje. Así que, damas y caballeros, mi intención es, como siempre, es que todos aprueben porque de partida todos y todas tienen las competencias para alcanzar los resultados que yo espero en esta asignatura. ¿Quiénes podrían reprobar? Obviamente aquellos que no se esfuercen lo suficiente y aquellos que no trabajen en equipo. ¿De acuerdo? Seguimos entonces ahora, damas y caballeros. ¿Alguna consulta? Recuerden que el viernes nos vamos a ver y ahí vamos a poder profundizar. Pero si tienen alguna consulta ahora, sería bueno que la hicieran sin temor, sin problema. Profe, la rúbrica todavía no está en el aula. No, no está en sistema porque usted, como usted vio, yo le voy a hacer algunos cambios. Cambios en lo formal, ¿sí? Como le decía, Dominic, porque ahí nos dicen en este trabajo que tenemos que hacer que la letra tiene que ser verdana, si no me equivoco. Y no, pues, si en metodología y en todos los sistemas de investigación nos piden que tiene que ser Times New Roman. Entonces, para este estudio que vamos a usar Times New Roman también. ¿Me explico? Solo en lo formal los cambios. ¿Sí, Pis? ¿No, Pis? Ya, profe. Gracias. Bien, y para ir cerrando, espero no dar tanto la lata. Les juro que trato, intento. Profe, Dígame, le puedo hacer una pregunta. todas las que Lo que gusten. pasa es que nuestro grupo es de 6, pues que era el mismo de método, Sí, ¿sí? ¿No hay problema en eso? no, yo lo comentaba recién, creo que tienen que hacer un cambio. ¿Ya? Pero, Ya. primero, ojo, convérsenlo. Convérsenlo y lo visualizamos el día viernes, ¿le parece? Ya, profe. Para que lo veamos en privado, digamos. Ya. Profe, una consulta, pero yo no tengo metodología. ¿Yo me puedo unir a un grupo de 5 Al grupo que o...? usted guste. Ah, muchas gracias. O más bien que la acepten, ¿no? Y por eso le decía lo mismo que le decía a Yaritza. Ideal que aquellos compañeros que hoy día son 4 puedan insertar a un quinto integrante. Sería fantástico. ¿De acuerdo? Onda, a lo que me refiero que como que todo lo que deberíamos haber aprendido en 5 años lo vamos a aprender en 1. ¿Perdón? ¿Era consulta, pregunta, aceleración? Creo que tenía el micrófono abierto, profe. Ah, bueno, ok, ya. En fin. Vamos a ver entonces las teorías administrativas ahora. Y bueno, que dicen relación fundamentalmente con los elementos centrales de este curso. Como ya les había dicho, el resultado de aprendizaje sigue siendo el mismo, que es combinar el concepto y las teorías de administración de gestión en salud a través de la resolución de problemas en esta área. Por eso tenemos que tener un manejo teórico, ¿sí? Para abordar los casos que vamos a ir trabajando en el futuro. Primero, es fundamental determinar los periodos de desarrollo de la administración, es decir, los tiempos en que se han ido dando y bajo qué circunstancias o contextos de desarrollo mundial. Definir los aportes de cada teorista, porque si bien es cierto, algunos pueden parecernos antiguos, no necesariamente están obsoletos. Es decir, hay algunos elementos de estas teorías antiguas que nosotros podemos hoy día rescatar. Y finalmente, determinar las características de cada teoría administrativa en el contexto histórico de su aparición. Es decir, las cosas no aparecen por o por azar o por magia, sino que hay ciertos elementos del contexto que hacen que vayan apareciendo y que se sustenten dentro de un periodo determinado. Y por lo tanto, a través de ello nosotros deberíamos hacer el análisis suficientemente profundo para entender por qué razón
hay que hacer cambios en la administración y gestión que se está llevando hoy día adelante en el mundo. Primero, cada teoría administrativa surgió como respuesta a problemas organizacionales de su época, como todo. Los grandes desarrollos de la sociedad y los grandes cambios paradigmáticos que sufre la sociedad a lo largo de la historia se dan en momentos de crisis. Por eso es que hoy día, con el avance de la tecnología y el conocimiento y la madurez que vamos alcanzando las personas, nos damos cuenta que las crisis son oportunidades. Porque aquellos, como diría Darwin, ¿no?, que van a sobrevivir a estos procesos de crisis son aquellos que son capaces de adaptarse y salir fortalecidos de las crisis. El resto se queda en el camino, y eso no lo digo yo, lo dice la historia. Entonces, todas las teorías administrativas son aplicables. Ahora, el tema es que cada administrador, cada gestor debe determinar si esa teoría es aplicable a su situación, a su contexto, a su realidad. Finalmente, no hay teorías buenas ni malas. Evidentemente que van a depender de la fase de desarrollo en la que se encuentre una organización. Lo mismo que yo le comentaba desde el liderazgo. Todo el mundo piensa que el liderazgo adecuado para dirigir una empresa, una institución, una escuela, una carrera, lo que sea, es un liderazgo democrático, donde todos participen, donde todos tengan voz y votos y todo lo demás. Pero a veces eso es imposible cuando dentro de la comunidad en la que usted está existen personas que solo por su situación emocional o por su forma de ver las cosas, solo busca destruir. Hay personas, y ustedes deben conocer, personas como todos, que se basan en el conflicto para la relación. Es decir, son personas que en general no buscan el acuerdo, sino que parten del conflicto. Son esos típicos amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que cuando llegan a verte, lo primero que te dicen, o lo primero que hablan, es de un problema. Por lo tanto, con esas personas es difícil trabajar, pero ahí está el liderazgo y, por lo tanto, la adaptación de la teoría a la práctica, dependiendo del contexto. Por ello, les puse un videito aquí abajo que espero puedan ver. Es un video, de verdad, fue el mejor que encontré en términos de que nos habla de todas las teorías de administración a lo largo de la historia. Pero hace se detiene, es un video que dura 13 minutos, pero se detiene casi 3 o 4 minutos en México. Porque obviamente está hecho por estudiantes mexicanos, pero me parece interesante que lo revisen. Hay varios periodos en la administración. Primero, el periodo clásico o científico, Fayol Taylor, de los que vamos a hablar hoy día. Luego hay un periodo neoclásico, que habla fundamentalmente de la teoría de las personas, que es de mediados del siglo pasado. Luego las teorías modernas, que emergen a fines del siglo pasado, que son las estructuralistas y las conductistas, y las teorías postmodernas, que emergen a fines también del siglo pasado, pero que se mantienen hasta que es el enfoque de sistemas, del cual nosotros hemos hablado bastante, y del enfoque de contingencias, que es muy interesante, sobre todo para aquellos que van a trabajar en el área de salud. Y el de sistemas también es muy interesante, bueno, son todos muy interesantes, la verdad. Y la teoría de cambio estratégico, que es aquel que nos plantea que hoy día hay cambios paradigmáticos permanentes y que por lo tanto nosotros tenemos que entender que lo único permanente es el cambio. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para adaptarnos a ese cambio. Y en vez de reclamar, quejarnos y lloriquear, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, buscar los mecanismos para adaptarnos, porque de lo contrario nos vamos a quedar atrás. ¿Quiénes son los principales autores de la primera teoría que les planteaba recién? Los principales referentes de lo que decíamos de la administración científica. El más importante es Don Frederick Taylor, que definió administración primero que todo y estableció un proceso científico, es decir, un proceso sistemático, organizado, que permitía entonces definir claramente cuáles eran los mejores métodos de trabajo y, por lo tanto, a través de ello, reducir el esfuerzo y aumentar la productividad. Es el que más vamos a referir. Henry Robinson, fundamentalmente, él fue innovador y lo que trató de hacer es reformar la jornada de trabajo, ¿no? Básicamente. El Gantt, que ustedes conocen ahora, ¿quién es el autor de la famosa Carta Gantt, que yo les pido siempre para sus trabajos, que es un método de planificación?
Su aporte más relevante fue que desarrolló técnicas gráficas para planear y controlar. Una de ellas, la carta Gantt. Actividades versus tiempo. Y Frank, que es fundamentalmente, o su aporte básicamente, fue en el esquema de trabajo y cómo operaba este esquema de trabajo y cómo controlar este esquema de trabajo para evitar que las cosas se demoraran, no llegaran o se dañaran en el proceso. Nos vamos a centrar principalmente en la administración científica liderada por Taylor. Su objetivo principal es limitar el desperdicio y las pérdidas. Por lo tanto, la productividad. Esto es el centro del desarrollo de la administración científica. Y por lo tanto, la teoría pone énfasis en las tareas, en la actividad que cada trabajador debe desarrollar para que ésta no genere desperdicio, no genere pérdida. Es decir, va a lo micro, para evitar en lo micro el perjuicio, de tal forma de favorecer la productividad de la institución. Y por lo tanto nos aporta con el concepto de administración como ciencia, que utiliza, como dijimos en metodología, la ciencia utiliza la observación y la medición para determinar si un trabajo, por ejemplo, que se desarrolla en 5 fases y que se demora 30 minutos, si yo lo grabo con una cámara de video, mido la demora de los tiempos, analizo todos los materiales que el trabajador utiliza y posteriormente lo observo con un equipo que me permita a, 1, reducir las etapas de 5 a 4. Y si reducí las etapas, si puedo reducir el material y los insumos que utilizo. Y si reduzco la etapa, el material e insumo, si es que puedo reducir tiempo. Eso entonces me debería llevar a ahorrar dinero y probablemente a producir más productos o servicios, bienes o servicios, en menor tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hay que velar a través de esta observación y medición? De que la calidad de este bien y servicio no se vea afectada por las reducciones. Y de ahí entonces esta reducción no busca reducir o abaratar costos, no es un control de costos, sino que es el correcto uso de los recursos. Es decir, estamos hablando de eficiencia. Con el menor número de recursos, alcanzar la mayor productividad posible. Al respecto, ya lo dije, se estudiaron los tiempos, los movimientos, y cada vez que se identificaba un error, se trataba de corregir de tal manera de evitar el desperdicio. Y con ello se pudo dividir el trabajo y especializar. Es decir, señor, usted es carpintero, yo necesito que en vez de que usted clave todas las patas y la superficie de la mesa, usted solamente clave las patas. La superficie de la mesa la vamos a dejar así para que cuando la barnicemos no se vea el clavo. Por lo tanto, hay que buscar un mecanismo que nos permita apernar la pata a la superficie sin que ésta se vea. Y por lo tanto, ahí ya no nos servía tan solo el carpintero, sino que había que buscar a alguien especialista que hiciera ese trabajo. Pero ¿qué ocurría habitualmente con esto? Que este especialista tomaba 2 trabajos a la vez, la del carpintero y la de él. Por lo tanto, ¿qué terminaba haciendo? Que el especialista se quedaba solo. Y por lo tanto, esto fue delimitando a tal nivel los trabajos que cada quien se transformó en un especialista. Eso tiene virtudes y también algunos defectos. ¿Qué permitió esto? Que la observación y medición para alcanzar la eficiencia, controlando los tiempos y los movimientos y la reducción de errores, dividiendo el trabajo y la especialización, la producción en serie. Es decir, que en una misma línea de trabajo, donde antes habían 40 personas, ahora hay 20 y pueden, dado que son especialistas, recuerden que por cada especialista habíamos subsumido a uno, se podía estructurar estas funciones de cada especialista de tal manera de ponerlas en una sola línea de producción. Así se empezaron a producir los primeros autos. Ustedes habrán visto las películas seguramente de Ford o los videos de Ford, que fue el primero, don Henry Ford, que comenzó a producir en línea. En vez de tener varios talleres distribuidos en la empresa, al ir estableciendo que habían especialistas, los puso a todos en línea y les puso una correa transportadora. Entonces esta correa transportaba los equipos y cada especialista tenía un tiempo determinado, que ya había sido medido, por supuesto, para hacer su trabajo. De esta manera se calculó específicamente cuál era el tiempo que se demoraba en fabricar un vehículo desde que las piezas llegaban al taller hasta que eran puestas en la cadena
o en la correa de distribución, cada trabajador hacía su desempeño, su labor, y finalmente entregaba el vehículo. Profe, disculpe, Dígame, ¿puede explicar de nuevo el lunes que habló muy rápido? no le creo, y eso que trate de hacerlo lento. El 1, Sí, perdón, observación y medición. Bueno, básicamente lo que les explicaba de manera redundante. Cuando yo quiero producir en serie en el punto 5, lo primero que debo determinar es cuánto tiempo se demora las personas en producir. Porque la producción en serie implica que hay una línea de producción, es decir, una correa que va llevando todos los productos, ¿sí? Y por lo tanto yo tengo que ya. determinar cuánto tiempo debe demorarse la correa en estar detenida en un lugar. ¿Para qué? Para que el trabajador logre su cometido. Por ende, yo tengo que medir cuánto dura ese trabajo y hacerlo lo más eficiente posible. Por eso le decía que al hacerlo eficiente aparecieron los especialistas. Entonces apareció el especialista en poner el parabrisas, el especialista en poner el neumático. Y como este tipo ponía el neumático, yo podía calcular el tiempo que se demoraba en hacerlo. Por lo tanto, después trasladaba todos esos tiempos a la línea de producción, a la correa de transporte de los materiales, y por lo tanto podía determinar cuánto tiempo se demoraba, como le decía previamente, desde la llegada de los materiales y los insumos hasta la producción del vehículo. ¿Me expliqué ahora? Sí, Gracias. Bueno, esto derivó en que si yo soy productivo, si yo hago mi pega, me deben pagar. Y aparecen entonces los incentivos, pero por sobre todo los premios por esfuerzo y por eficiencia. Apareció la estandarización, es decir, este gallo hace este trabajo a perna, es decir, gira un perno en alguna dirección para que éste se vaya fijando a los hilos y por lo tanto genere presión por masa sobre superficie. Bueno, ¿y eso no lo puede hacer acaso una máquina? Ah, claro. Y aparecen entonces las atornilladoras neumáticas, cuyo principio básico ustedes los ven en los taladros, ¿sí? Y por lo tanto, este ejercicio manual que hacía un trabajador previamente con un atornillador u otra máquina de ensamble para hacer girar este perno y finalmente fijar una superficie, ahora fíjense que lo puede hacer una máquina. Y por lo tanto los trabajos se estandarizan. Con ello, con la máquina nosotros vamos a asegurar efectivamente que los tiempos se cumplan, que haya menos derroche y todo lo demás. Pero, ¿qué ocurre? Hay la pérdida de una fuente de trabajo. Supervisión de las funciones. Bueno, para que todo esto anterior funcione, tiene que haber un supervisor, tiene que haber alguien que esté mirando, preveyendo los errores y si hay errores, corregirlos de manera oportuna, de tal manera que no generen desperdicio. Y por lo tanto aparecen los 9 principios de la administración científica que hasta el día de hoy se ocupan. Primero que todo, planear. No improvisar lo que vamos a hacer. Planear significa entonces tirar una línea de todas las actividades que vamos a desarrollar, el tiempo que vamos a necesitar y los recursos que vamos a requerir. Luego tengo que preparar. ¿Preparar qué cosa? Las condiciones adecuadas organizando el trabajo. Tú vas a traer el computador, tú vas a traer los artículos, tú te vas a preocupar de revisar la rúbrica, tú te vas a preocupar del café y las galletas, tú te vas a preocupar de que el espacio sea el más adecuado posible. Una vez que tengo definido aquello, tiene que haber alguien que controle que cada quien que se comprometió a hacer A, B, C o D, lo haga. Y finalmente, bajo este control, se desarrolla la ejecución de cada una de las funciones determinadas. Esto es lo que nos ha aportado la administración científica hasta el día de hoy. Y, si quieren, digamos, con mayor detalle, está explicado en la medida de lo posible que lo puedan ver bien, lo que hacía Taylor en definitiva. Primero, en los postulados, él establecía claramente siempre el diseño de un plan, ¿sí? Para dirigir el trabajo. Que tenía que haber orientación efectiva, había que haber supervisión, control. Y siempre establecer que los sistemas de salario iban a depender de cantidad y calidad de la producción de esta persona. Y por lo mismo, él estableció estos principios. Creación de reglas y fórmulas útiles para el trabajo del obrero, del trabajador. Tener trabajadores tanto física como intelectualmente preparados,
utilizar métodos científicos de los que hablábamos recién, medir, observar, que había que tener una responsabilidad compartida, es decir, el error del obrero no puede ser castigado por el obrero, sino que por el contrario, como tratamos de hacerlo, debe ser el origen de una mejora y por lo tanto ese error lo debe compartir toda la institución. Se deben identificar claramente los objetivos que estamos buscando para que la dirección entonces vaya en el camino correcto. Y siempre, siempre se debe acompañar y supervisar al trabajador. Para ir cerrando, claramente este enfoque tenía algunas debilidades que se han visto en el futuro, como es el mecanicismo, ¿no? Que no se consideraba al trabajador. Si el gallo tenía que apernar, imagínense ustedes han apernado alguna vez, utilizado un atornillador para fijar un perno. Bueno, imagínense hacer eso 50, 100, 200 veces al día. El tipo terminaba con una patología que se denomina síndrome del túnel carpiano, que afecta justamente la muñeca, situación por la cual los trabajadores no podían seguir desarrollando esta tarea. Entonces, claramente aquí se comenzó a mecanizar este proceso con uso de máquinas y herramientas, y esto fue quitando puestos de trabajo. Especialización excesiva del trabajo. Pues imagínense ustedes haciendo lo mismo todo el día y todos los días. Después de un día ya estamos locos, ¿no? Hoy día el hecho de estar, si bien es cierto, haciendo múltiples tareas, pero pegado todo el día a una pantalla del computador, es súper, súper estresante, aburre y obviamente que desmotiva. Y por lo tanto había un enfoque incompleto en la organización. Se veía cada tarea de manera aislada. Eso eran las grandes debilidades. Sin embargo, su aporte fue notable. Y por lo tanto, siendo las 17:05, terminamos acá. La próxima semana vamos a iniciar a ver la Administración General con Fayol y vamos a terminar de ver las teorías modernas. Así que eso, damas y caballeros, sé que tienen que estar cansaditos, un poquito agotados y agotadas. Así que si tienen dudas, consultas o algún planteamiento, no tengo ningún problema en recibirlas. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Profe, yo me voy a quedar hasta el final porque tengo que hacerle una pregunta. Por supuesto, Gabriela, ningún problema. Bueno, si no hay consultas, chiquillos, les agradezco el tiempo, la paciencia y nos vemos el próximo martes. O, bueno, si necesitan cualquier cosa, nos estamos reuniendo con Paloma los días martes en la tarde. Así que si tienen dudas, consultas, lo que ustedes estimen, por favor, háganle saber a Paloma y que ella me traiga los datos.